gloria a Dios, al Dios eterno, al único, al Dios vivo, al Dios de toda carne, sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos, porque no hay nadie como nuestro Dios. Esperamos en Él, confiamos en Él, en su gracia, en sus planes, en sus propósitos, y bendecimos su nombre, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Es mi deseo que Dios esté con cada uno de ustedes, sosteniéndoles, guardándoles, y que también estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, intercediendo por nuestros hermanos que se encuentran mal de salud. Quiero que comencemos en esta hora pidiéndole a Dios que se manifieste, se glorifique en la vida de aquellos que pueden estar enfrentando una situación, una dolencia, de manera que puedan ver que Dios se glorifica en sus vidas, que Dios se manifiesta poderosamente. Así que póngase de acuerdo conmigo, si usted ya está conectado, y mientras los demás se integran, antes de que vayamos a la palabra de Dios, unámonos en oración, dándole gracias por la salud que tenemos y pidiendo su manifestación en la vida de nuestros hermanos. Póngase de acuerdo conmigo. Padre Celestial, aquí estamos, reconociendo que tú eres el dador de la vida, tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas. Tú eres el que nos sostiene, el que nos sustenta. Y estamos agradecidos, Padre, porque tú nos has guardado y nos has ayudado hasta el día de hoy. Y aunque cada uno de nosotros pueda enfrentar diferentes dificultades, limitaciones, adversidades, tú has prometido estar con cada uno de nosotros. Sabemos que a través de tu palabra podemos alcanzar la victoria en cualquiera de las circunstancias que nosotros podamos estar enfrentando. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que te manifiestes en la vida de nuestros hermanos, del hermano William, te manifiestes en la vida del hermano Manuel Rodríguez, en la vida del hermano Hugo, del hermano Reinaldo. Glorifícate en la vida de hermana Lupita, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Israel Cornejo, su familia, y por cada uno de aquellos hermanos que pueden estar en este momento enfrentando una dolencia, experimentando una debilidad en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te glorifiques por tu Espíritu Santo, vivificando sus cuerpos. Obra, Señor, de manera que tu nombre sea glorificado y nuestros hermanos puedan experimentar tu gracia y tu misericordia, tu poder, y que sea una realidad la provisión de la sanidad, pues creemos, Señor, que nuestras dolencias, nuestras enfermedades fueron cargadas sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mientras Él fue colgado en la cruz, en el Calvario. Creemos que Él, Señor, nos ha redimido de toda maldición. Te damos las gracias, Padre, por el entendimiento y por el conocimiento de tu palabra. Te pedimos, puesto de acuerdo, que tu bendición se manifieste en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Y te damos las gracias, Padre. Amén. Aleluya. Hermanos, quiero invitarles a que independientemente de la adversidad que usted pueda estar enfrentando en este momento, mantenga esa actitud de ánimo. Estamos en una lucha espiritual, estamos en un conflicto espiritual, y pues cada una de nuestras batallas es la oportunidad de experimentar una victoria. Si David no hubiera enfrentado al león, no hubiera enfrentado al oso, no habría tenido la base de fe, de confianza para poder enfrentar al gigante. Si no hubiera enfrentado al gigante, no hubiera tenido la confianza, la experiencia en Dios para poder enfrentar ejércitos. Pero cada uno de nosotros se encuentra en medio de una guerra, cada uno de nosotros tiene diferentes adversidades o dificultades, y cada uno de nosotros experimentará diferentes victorias.
Así que ánimo, hermano, no desmayen, no desmayemos, el Señor está con nosotros y Él nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, como está escrito en su palabra. En esta ocasión, yo quiero compartir con usted bajo el tema el espíritu de verdad y el espíritu de error. El tema anterior fue lo bíblicamente correcto. Y es que en lo particular yo tengo una carga con respecto a lo que es el conocimiento de la palabra y el hecho de levantar una generación o afectar la vida de los creyentes, de los miembros de la iglesia, de la cual Dios me hace responsable como pastor, para que puedan tener discernimiento, para que puedan levantarse como creyentes que caminan en la verdad de la palabra. Y es mi propósito procurar desarrollar cristianos que tienen discernimiento. Necesitamos identificar el mover del espíritu de verdad y el mover del espíritu de error. El tema anterior a este, o uno de los temas, fue las experiencias respaldadas en la palabra de Dios. Y es que hay gente que argumenta haber tenido experiencias sobrenaturales, pero si están fuera de la palabra no son correctas, son experiencias engañosas. Así que siguiendo esta línea de afirmarnos en la verdad, yo quiero compartirle bajo este tema, el espíritu de verdad y el espíritu de error. El apóstol Juan habla acerca de esto, pero a manera de introducción quiero señalar el hecho de que junto con la predicación del evangelio se está esparciendo la mentira. Y de hecho, desde el momento mismo que el evangelio comenzó a ser predicado, allá en el siglo I, comenzaron a esparcirse diferentes doctrinas, diferentes herejías y diferentes enseñanzas erróneas. Y ahora pues que tenemos a través de las redes la posibilidad, a través de los medios de comunicación, transmitir todo tipo de información, también podemos ver que simultáneo al avance de la iglesia, también se extienden las sectas y hoy hay más laicos defendiendo las herejías católicas. Y hay también la posibilidad de darse cuenta de una manera cada vez más sorprendente cuántas locuras evangélicas se están enseñando o reproduciendo. Y es que a través de los medios de comunicación ahora la información corre y tenemos toda clase de movimientos políticos, sociales y religiosos en los cuales la verdad y la mentira están en una confrontación. Y mientras no se llegue al momento en que se pueda saber, confirmar con certeza cuál es la verdad, la mentira todavía tiene lugar. Y es que, como decía, es muy fácil, y esto es lo que a mí me carga, es muy fácil ahora darse cuenta cómo hay un movimiento de más personas pertenecientes al sistema católico, por ejemplo, que defienden las herejías. He estado viendo videos donde hay gente que sigue torciendo la escritura, aparte de algunos sacerdotes por ahí que tienen miles de seguidores, sosteniendo herejías, sosteniendo mentiras, sosteniendo enseñanzas de error que no están en la palabra, pero a través de la escritura logran torcerla y por ejemplo, escuchar que hay que confesarse con un cura y usar textos evangélicos para sostener esto, que existe el purgatorio, usando escrituras totalmente ajenas realmente a la palabra de Dios, para poder sostener y defender algo que es contradictorio a la sana doctrina, que María es intercesora y que ruega por nosotros, que venerar imágenes no es idolatría, o defender la sucesión apostólica y el papado, o una de las grandes mentiras o de las mayores mentiras, aparte de que hay muchas en este sistema, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. En lo particular, como un hijo de Dios, no como pastor, no como predicador, no como un ministro de la palabra, como un hijo de Dios. A mí me carga ver cuando puedo a través de las redes o a través de los medios de comunicación encontrar gente que está adormecida, siendo establecida, como dijo el Señor Jesucristo, cuando veo a ciegos guiando ciegos.
Y ellos piensan que los ciegos somos nosotros. Hablan de los protestantes, señalan a todos los pastores, hablan acerca de que los cristianos son gente ignorante, que no se va a salvar por haberse apartado de la Iglesia Católica, por no confiar en los curas. Y a mí en lo particular me carga el hecho de pensar cuánta gente no escudriña la palabra y son movidos de aquí para allá o son plantados y establecidos en esa serie de mentiras por no escudriñar la palabra. Pero por el otro lado, y siempre lo sostengo, porque esto no se trata de una guerra o de un conflicto evangélicos contra católicos, no, es un conflicto espiritual de la verdad contra la mentira. Y así como hay mentiras y el sistema católico es un sistema falso, hay también mentira y un montón de locuras en el lado evangélico, y todo cristiano verdadero tiene que saberlas identificar. Por eso es que quiero detenerme en este asunto, en este tema de el espíritu de verdad y el espíritu de error. Porque aún los judíos fueron movidos por el espíritu de error. Jesús habló acerca de la hora de las tinieblas cuando él fue entregado. Los judíos, aún con todo y entender el griego y entender el idioma original en que el Antiguo Testamento había sido escrito, negaron al Señor. De nada les sirvió el conocimiento de la letra, el conocimiento de los idiomas originales. Así que cuando yo hablo acerca de esto, lo hago no tanto como queriendo promover este antagonismo serio, grave, innecesario que existe entre el sistema católico lleno de idolatría, lleno de herejías, y la iglesia evangélica, como que si la iglesia evangélica en el término general está predicando la verdad. Porque en el lado evangélico cristiano podemos encontrar, hermano, mire, toda clase de locuras llamadas actos proféticos y miles de creyentes siendo movidos por un falso profeta, por un falso maestro, por un falso líder, recibiendo enseñanzas erróneas. Podemos encontrar movimientos, y a mí me da un pesar, una gran carga esto, ver cómo ministros que supuestamente son cristianos, son hombres de Dios, bajo una supuesta unción, llegan al punto de manipular multitudes, bajo una influencia, bajo una operación demoníaca, y a eso le llaman unción. Es terrible todo lo que hay, las locuras evangélicas. Yo no voy a defenderlas, yo voy a predicar la palabra, voy a predicar a Cristo. Voy a predicar el evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso recientemente también prediqué en dos partes. ¿Cuál era el verdadero evangelio? Porque yo veo con muchísima claridad la confusión espiritual en la que estamos. Y me interesa que aquellos que están bajo mi liderazgo, que son miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, puedan ser personas que se establecen en la verdad, que están bien fundamentadas, que pueden refutar la mentira, que pueden con la palabra de Dios interpretada correctamente, desvirtuar, derribar argumentos equivocados. Que mire, hay tantas locuras en el lado evangélico y es mi responsabilidad señalarlas. No solamente predicar, por ejemplo, con respecto a la falta de conocimiento de algunos pastores, de algunos ministros, sino del nivel más elevado en cuanto a la gravedad de actuar y de establecer doctrinas que en realidad no pertenecen a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de ellas es la autoridad apostólica de hacer decretos. Tantas cosas que se han enseñado sobre la autoridad territorial, sobre el quebrantamiento de maldiciones generacionales y tantas cosas que surgen así como que bien interesantes, como que son grandes revelaciones, pero que al examinar la palabra de Dios hay una mezcla de mentiras. Encontramos como parte de las locuras evangélicas toda clase de música, bailes. Encontramos cómo las reuniones de muchas iglesias cristianas modernas en realidad son lugares para poder tener diversión. Así que, bajo el tema de hoy, el espíritu de verdad y el espíritu de error, mi intención es que como cristianos, e insisto particularmente aquellos de los cuales la palabra de Dios dice que
yo habré de dar cuentas. Estén fundamentados sobre la roca que es Cristo, sobre su enseñanza, sobre la enseñanza apostólica, sabiendo que vivimos en tiempos de gran confusión, tiempos de apostasía, donde la gente va a volver atrás, donde algunos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero allí es donde la iglesia verdadera podrá plantarse, resplandecer, podrá actuar verdaderamente con la autoridad en la fe correcta y perseverar en la sana doctrina. Recientemente yo mencioné que esta epidemia ha venido a probar incluso a la iglesia cómo manejar las circunstancias. Ha venido a demostrar la incapacidad nuestra de orar, de interceder. Ha venido a probar nuestra incapacidad en cuanto a enseñar a la gente sobre cómo actuar. Casi que en cada enseñanza toco uno que otro aspecto. Pero ahora prácticamente voy a usar dos escrituras para exhortarle, para tratar de fundamentarle y darle algunas claves que le permitan a usted establecerse en la palabra de Dios. Quiero utilizar como primera base de la primera carta que escribió el apóstol Juan, el capítulo 4, y de ahí vamos a utilizar el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de primera de Juan. Y el apóstol escribió lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han escuchado que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sumamente interesante el pasaje que escribe el apóstol Juan para poder amonestar, para poder advertir a los creyentes sobre la realidad en el ambiente espiritual con relación a la confusión y al mover del espíritu del anticristo, que es el mismo espíritu de error. Y aquí lo que podemos encontrar, mis hermanos, es que hay dos instrucciones a través de este pasaje y hay dos características relacionadas con la instrucción dada. Número uno, primera instrucción, no creer a todo espíritu. Ahora, lo que aquí significa es, no crea todo lo que predican los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles. No crean todo lo que se está diciendo del Evangelio. No crean todo lo que se está presentando en el nombre del Señor o usando la Biblia. No crean, porque hay una gran confusión causada por el espíritu de error, el engaño que el diablo riega sobre el mundo, el espíritu de mentira que trae confusión, las doctrinas de demonios que el diablo logra que se introduzcan en el ambiente espiritual, en medio de la iglesia. Entonces vemos que la primera instrucción es que no hay que creer todo espíritu. Usted no puede creer todo lo que es presentado en el nombre de Jesús. Yo de repente comienzo a ver creyentes que están compartiendo páginas, compartiendo predicaciones de ciertos personajes, incluyendo algunas mujeres muy famosas. Y cuando yo me detengo a escuchar lo que están predicando, yo descubro rápidamente lo que están metiendo como mentira, como falsedad, mezclado con un poco de verdad. Y cómo la falta de discernimiento de muchos creyentes
no les permite detectar esa mentira. Y entonces van tragándose la mentira junto con la verdad. Es algo tan peligroso en este tiempo. Así que tenemos que tomar muy en serio estas dos instrucciones, hermano. La primera es, no crea a toda mujer que dice que es pastora. No crea a todo hombre que dice que es apóstol. No crea a todo ministro de la palabra. Pruebe los espíritus. Ahora el asunto es cómo probarlos. Y enfoquémonos en que aquí de lo que está hablando Juan es de personas. Porque él dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, este es un problema que surge desde el siglo I. Así como el Señor Jesucristo lo comentó en una de las parábolas del trigo y la cizaña. Se sembró trigo, pero el enemigo vino a sembrar cizaña. Se siembra la palabra, se siembra el evangelio, pero el enemigo ha sembrado confusión religiosa, doctrinas heréticas, doctrinas antibíblicas, doctrinas que están mezcladas con algunas verdades de la palabra de Dios. Ahora vea que aquí se nos dan dos claves para poder probar a los espíritus, para poder identificar los espíritus. La primera clave es que el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es espíritu de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu de error. Muy importante. Ahora, esto significa que uno puede fácilmente, viniendo de lo más fácil de identificar a lo más difícil, uno puede fácilmente identificar todo movimiento religioso, toda secta donde no se predica a Cristo, donde no se reconoce la divinidad de Cristo, no se reconoce el señorío de Cristo, donde no hay realmente como un centro de la predicación a Jesucristo mismo y su obra. Entonces aquí vemos que la primera característica de los falsos profetas sería que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. No confiesan la manifestación de Dios en la carne. Lo que está escrito en 1 Timoteo 3:16, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todo movimiento religioso que niegue o que no confiese que Dios se manifestó en la carne, que Jesús es Dios en la carne, no es el espíritu de verdad, es el espíritu de error, es el espíritu de anticristo. La segunda característica que yo puedo encontrar en este pasaje está en el verso 5. Y ahí dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Sabe cómo se pueden identificar a los falsos profetas y a las falsas predicadoras o pastoras? Porque hablan más del mundo que de Jesucristo. Su predicación tiene que ver con el éxito, con las finanzas. Su predicación tiene que ver con la gloria terrenal, con la influencia, con la felicidad, con la satisfacción, con el vivir de una manera exitosa. Su enfoque es terrenal, su enfoque es del mundo. Mire, claramente dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No solamente no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o sea, su predicación no es cristocéntrica, sino que hablan del mundo. Y en esto podemos identificar entonces fácilmente, como dije, tratando de hacer una evaluación de lo menos difícil, avanzando hacia lo más difícil, porque cualquier ministro que no predique a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado, cualquier ministro que no confiese a Jesucristo como Dios, como Señor, no reconozca su divinidad, ese está movido por un espíritu de error. Y cualquier ministro que hable más acerca del éxito en el mundo, que hable más acerca de alcanzar la prosperidad, que esté más enfocado en la vida terrenal y en una vida de glorias mundanas, esos no son ministerios que están siendo movidos por el Espíritu de verdad. Ahora, deteniéndome un poquito en esto de confesar que Jesús ha venido en carne, es bien fácil identificar por qué los musulmanes quedan entonces excluidos completamente, porque ellos niegan la divinidad de Cristo
Ellos niegan que Él es el Hijo de Dios. Ellos niegan que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces niega lo fundamental de la doctrina. Y en 1 Juan, capítulo 4:15 dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero el que niega que Jesús es el Hijo de Dios, ese no conoce a Dios, no permanece en Dios. Así que podemos ver fácilmente cómo los musulmanes quedan fuera, porque ellos no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo es una criatura. Lo mismo sucedió con los judíos. Ellos lo rechazaron considerando que él era un falso profeta. Lo consideraron un engañador, un mentiroso. Ahora, el problema es mucho más complejo que esto. Porque si nos basamos en la escritura en la que nos hemos detenido, 1 Juan, capítulo 4, verso 1, o en el verso 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo, es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder identificar quién es movido por el espíritu de verdad y quién es movido por el espíritu de error. Pero dije, es un punto complejo. ¿Por qué? Porque una cosa es confesar que Jesucristo ha venido en la carne, que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que como dice en Apocalipsis 1, Él es el Todopoderoso. Una cosa es confesar que Dios se ha manifestado en la carne. Y esto está ligado con confesar que Él es el Señor, confesar el señorío de Cristo, confesar que Él es el Adonai, confesar que Él es el amo, el dueño del universo. Pero otra cosa es que el Señor Jesucristo mismo dijo que no todo el que le dice Señor entrará en el reino. Entonces, si yo logro darme a entender, usted puede captar la complejidad de esto. Por un lado, Juan nos está diciendo de que podemos identificar al espíritu de error si encontramos a alguien que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y ya mencioné musulmanes, ya mencioné testigos de Jehová, ya mencioné a los judíos mismos. Pero otra cosa es que dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente evangélico, hay muchos predicadores, hay muchas mujeres predicando a Cristo y confesando o reconociendo el señorío de Cristo. Y ahí la cosa se pone compleja porque Jesús dice que Él va a decirles, apártense de mí, malditos, hacedores de maldad, yo no los conozco. A algunos que van a decirle que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre. Entonces vemos que es mucho más complejo que simplemente el identificar un movimiento religioso o a un líder religioso solo por confesar o no confesar a Jesucristo como Señor. Así que entendamos que viniendo de lo más fácil de identificar a lo más complejo, nos encontramos con que todas las sectas, religiones que niegan que Jesucristo es Dios, quedan automáticamente descalificadas bajo esta característica dada en 1 Juan, capítulo 4, verso 3. Pero que dentro del movimiento cristiano evangélico existen muchos obreros fraudulentos que están orando en el nombre de Jesús, están ministrando en el nombre de Jesús. Pero el hecho de que llamen a Jesús Señor no es garantía de que estén predicando la sana doctrina. ¿Qué es lo que tiene que causar esto en nosotros? Un mayor interés por conocer la palabra, que es prácticamente la secuencia de mi exhortación anterior, de poder escudriñar las escrituras, de basar nuestras experiencias en las escrituras, de fundamentar nuestra fe completamente en la palabra de Dios y no de una manera torcida, sino que sea bíblicamente correcto, como compartí en la predicación anterior. Por el otro lado, siguiendo la línea de pensamiento del pasaje, se nos dice que la segunda característica de la gente que está siendo movida por un espíritu de error es hablar del mundo. Usted puede identificar fácilmente entonces a un predicador, a una predicadora. No está predicando a Cristo,
no está predicando arrepentimiento, no está predicando temor de Dios, no está predicando perseverancia en la fe o santidad, justicia, sino que está predicando del mundo. Eso es lo que dice literalmente el verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Entonces dicen que son pastores, dicen que son pastoras, apóstoles, profetas, pero están hablando de dinero más que de Cristo. Están hablando de prosperidad, están hablando de éxito. Tenemos a muchos motivadores evangélicos ahora. No son realmente pastores, son motivadores. Tenemos muchos predicadores de la prosperidad. Algunos ya renunciaron a ese movimiento, descubrieron que era falso después de haber vivido en ese mundo de lujos, pero otros permanecen todavía con esa corriente que afecta muchísimo a la iglesia. Entonces ellos hablan del mundo, ellos no hablan de Cristo, no hablan del verdadero evangelio, no hablan acerca del temor de Dios, hablan acerca de vivir una vida de deleite, de disfrutar, de alcanzar el éxito, de ser personas influyentes, porque Dios está interesado en nuestra prosperidad, Dios está interesado en nuestro éxito y en que seamos personas influyentes en el mundo. Pero todo esto va mezclando mentiras con verdades y el hombre se vuelve el centro del mensaje. Así que tenemos estas dos características. Y estas dos características que nos permiten identificar a los ministros falsos que están siendo movidos por el espíritu de error, se juntan con la conclusión que se encuentra en el verso 6. Dice el apóstol Juan, nosotros somos de Dios. Mire qué atrevimiento el de Juan. Nosotros somos de Dios. Él hace una separación, al igual que el apóstol Pablo. Nosotros, ellos. Juan dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Resulta interesante. Juan está diciendo que cuando alguien está siendo movido por el espíritu de verdad, va a oír la enseñanza apostólica, va a detenerse y va a vivir de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Pero aquel que está siendo movido por un espíritu de error va a vivir de acuerdo a la revelación de su apóstol, a la revelación de su profeta, a las revelaciones que hay en su movimiento religioso. Va a ser movido por un espíritu de error que va a traer doctrinas heréticas, doctrinas contrarias a la palabra. Y es que nosotros no tenemos que sorprendernos en nada con respecto a esto. La Biblia nos advierte de la apostasía, yo predico mucho sobre eso, advierto mucho sobre esto, y está sustentado en la palabra de Dios. Mire, en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo 2, vamos a leer en el versículo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando de la iglesia. Desde el siglo I existe este problema. Y él continuó, que introducirán encubiertamente, o sea, tapadamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es que, hermanos, esto del ambiente religioso, esto del mundo espiritual es terrible. Cuando yo comparo, por ejemplo, el ambiente de la política, eso es horrible. Cuánta mentira se dice y cómo son de corruptos y de mentirosos los políticos y hablan y aunque estén en lo falso y en la mentira, siguen defendiéndose, argumentando. Qué terrible. Qué terrible también es el ambiente económico. Los abusos, la opresión, el mundo de los negocios, cómo los ricos oprimen a los pobres. Qué terrible, qué tremendo. Pero cuando yo veo este ambiente espiritual, que es el ambiente de la perdición eterna o de la salvación eterna,
yo realmente me siento así como, no solamente con la impotencia que el apóstol Pablo sentía para poder causar que los familiares de él en la carne pudieran ser salvos, pudieran poner su confianza en Cristo, sino que me da un pesar al ver cuánto engaño hay, cuánta gente está yendo hacia la muerte eterna, siendo engañados por toda la gente que están haciendo, como dice la palabra de Dios en el mismo verso, en el verso 3 de segunda de Pedro 2, haciendo mercadería de la gente por la avaricia. Gente que está introduciendo herejías destructoras, como leímos en el verso 1. Y es que hay tantos movimientos religiosos y por eso mi inquietud, hermanos, es despertarlos hacia una búsqueda de la palabra. Y yo se lo he dicho muchas veces, a no acomodarse, a no conformarse. En el tiempo en que nos congregábamos a la palabra predicada mientras estábamos reunidos como iglesia. Y en este tiempo, no conformarse a una meditación que, como cité en la prédica anterior, quizás hasta la hace saltándose el video cuando ya ha pasado la hora de la transmisión en vivo, sino que tiene que haber un despertar, un anhelo por crecer, por conocer la palabra. Porque dentro de la iglesia hay falsos maestros y hay miles y miles de creyentes que no los detectan. Tenemos miles y miles de enseñanzas en YouTube, en Facebook y en todos los medios ahora posibles. Y muchos son los cristianos que no logran discernir las herejías que encubiertamente se están mezclando ahí. No se trata únicamente de identificar, hermanos, el error de los testigos de Jehová, el error de los adventistas, sino de tener la capacidad de discernir cómo en el ambiente cristiano, evangélico, hay herejías que se han introducido. No se trata únicamente de poder tener la capacidad de reconocer o el conocimiento de movimientos religiosos engañosos como la secta de la luz del mundo, donde le aplican escrituras que realmente son directamente para el Señor Jesucristo, palabras proféticas o profecías que son específicamente para el Señor Jesucristo y se las aplican a su líder que todavía está en la cárcel. No se trata únicamente de poder reconocer a todos esos grupos anticristianos, pseudocristianos, sino identificar dentro del seno de lo que conocemos como evangelio cuáles son las doctrinas, cuáles son las herejías destructoras. Yo quisiera que usted pudiera comprenderme, que yo tengo esa carga por los creyentes. Al ver, como le repito, que reenvían, están compartiendo mensajes de la predicadora fulana de tal, y cuando yo la oigo, lo que está enseñando no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ese es el llamado, esta es la exhortación, que usted pueda, como el apóstol Juan nos está diciendo, probar los espíritus, no creer a todo espíritu, primera de Juan 4:1. Esa es la instrucción que estoy compartiéndole en esta ocasión. Porque hay falsos maestros en medio de la iglesia que introducen herejías destructoras y que hacen mercadería de los cristianos. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que cuando esta gente, los que acostumbran a hacer decretos, los que hacen negocio con el evangelio, los pastores que se adueñan de las propiedades y luego los llevan a corte, los que hacen actos proféticos y locuras de todo tipo. Cuando esto es expuesto, ¿sabe qué es lo que sucede? Se denigra a la iglesia del Señor Jesucristo. Se denigra a los líderes verdaderos y a los miembros. Y se denigra la verdadera doctrina. Cada vez que alguien sale con una locura, se está poniendo un obstáculo, un tropiezo para que otros no crean. Y esa es mi carga. Pero particularmente con ustedes, hermanos, miembros de la iglesia, mi deseo es tratar de despertarlos a que reaccionen y que anhelen crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos fundamentados sobre Cristo, ese es el fundamento que nadie puede quitar, pero también la doctrina de los apóstoles y los profetas. Efesios capítulo 2,
verso 20. Ese es nuestro fundamento. Pero usted tiene que crecer, hermano, y ser capaz de poder identificar las herejías y no quedarse simplemente con un conocimiento superficial, no conformarse con la leche. El apóstol Pablo enfrentó esta misma sentir, pienso yo, cuando él dice que ya los creyentes hebreos, debiendo ser maestros, todavía tenía que darles leche. Y es probable, mi hermano, de que este sea el mismo sentir de todos nosotros, los pastores, que estamos queriendo cooperar con la edificación, o como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, somos colaboradores de Dios, quien da el crecimiento es Dios. Estamos procurando involucrar nuestra vida, nuestro tiempo, las habilidades y aún recursos para ver creyentes siendo edificados en la sana doctrina, establecidos, afirmados, vidas cambiadas. Pero muchas veces no es posible por causa de la negligencia, por causa de no ser diligentes, por causa de no tener hambre por la palabra de Dios. Y entonces ahí es necesario venir a exhortarles, es necesario venir a animarles, a que reaccionen valorando y poniendo en primer lugar como prioridad el reino de Dios, su justicia, la comunión con Dios, la palabra. El segundo texto importante que quiero compartir es Judas, capítulo 1, verso 3. Y me llamó la atención el hecho de que tanto Juan como Pablo, tanto Juan como Judas, perdón, hacen la exhortación o dan la instrucción usando la misma forma de dirigirse a los hermanos. Amados, es el amor de los ministros el que hizo que ellos escribieran, siendo guiados, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, a las congregaciones para poder animarles. Y tal y como lo es este mensaje, una exhortación, el apóstol Judas escribió lo siguiente: amados, por la gran solicitud, o sea, el interés que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire qué exhortación la que está haciendo Judas. Nos está mandando a contender. Por un lado, la Biblia dice que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino que con mansedumbre debe de corregir, por si acaso Dios le concede a las personas llegar al conocimiento de la verdad. Eso significa que no tiene que haber ira, no tiene que haber una actitud de molestia, no tiene que haber una actitud carnal que llega hasta la ofensa, como podemos verlo ahora en estos círculos o en estos medios de comunicación donde la gente comenta, comparte y luego terminan ofendiéndose. No, pero se trata de contender, es decir, argumentar y tener la capacidad de derribar argumentos. Porque la Biblia nos habla acerca de que Pablo contendía con los judíos. Entonces tenemos que entender la instrucción de la manera correcta. Sí es correcto contender. Y yo contendí por medio de mensajes con algunas personas que estaban argumentando algunos aspectos relacionados con la enseñanza de Apocalipsis, algunos de una manera ofensiva, y uno tiene que contender, es decir, derribar argumentos, establecer una posición y, sobre todo, predicar a Cristo ante aquellos que pueden estar de alguna manera ridiculizando o señalando el error de lo que hemos confiado en nuestro Señor como nuestro Salvador. Así que aquí el apóstol Judas dice: les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. O sea, la fe fue dada. El marco doctrinal está dado. No hay apóstol, no hay profeta que venga en este tiempo a traer grandes revelaciones o nuevas revelaciones. Lo más que podemos llegar a hacer es a descubrir el entendimiento correcto de lo que ya fue dado. No a venir a inventar con nuevas revelaciones. No a traer un conocimiento que tiene que ser agregado. Eso queda bajo maldición, bajo juicio divino por la misma palabra. Ahora, Judas menciona lo mismo que mencionó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro y también Pablo y también Juan.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mire, desde el siglo I esto fue un problema, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido anunciados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, hermanos, yo puedo ver una instrucción y una característica de los que están en error. En el pasaje anterior eran dos instrucciones: no creer a todo espíritu y probar los espíritus, y eran dos características: no confiesan que Jesucristo ha venido en carne y hablar del mundo. Aquí hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Contender ardientemente por la fe. ¿Cuál es la característica? De aquellos que están actuando en impiedad, que se han metido encubiertamente en la iglesia, son reconocidos, honrados como pastores, son llamados ministros de Dios, pero va a venir el momento en que Dios va a juzgar a cada uno. Y dice que la característica que estos tienen es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando usted escuche a un predicador que no está predicando temor de Dios, santidad, perseverancia, sino que está predicando de una manera que tal parece que su mensaje es: disfrute del mundo, viva de esta manera, haga esto, no viva bajo la ley, no se someta bajo preceptos, pero que lo lleva al punto de un libertinaje. Usted puede identificar iglesias y personas que realmente no están siendo movidos o inspirados por el Espíritu de verdad. Hay iglesias enteras viviendo en libertinaje. Hay ministros que, como dice el apóstol Judas, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. El apóstol Pablo, por su parte, dice que no usemos nuestra libertad como ocasión para pecar. Hay movimientos cristianos donde se habla de la gracia en una posición extrema que se convierte en libertinaje. Y en ese sentido es donde usted tiene que tener el cuidado de qué es lo que está oyendo, qué es lo que están tratando de sembrar en su corazón, qué es lo que este predicador o predicadora está colocando dentro de usted. ¿Corresponde al espíritu de verdad o al espíritu de error? ¿Está sembrando en usted rebeldía o está sembrando santidad y temor a Dios? ¿Está sembrando en usted el respeto y la honra a quien se deba, o le está sembrando el levantarse y luchar por su independencia y por vivir y disfrutar de este mundo? Veamos que la instrucción bíblica entonces es que usted tiene que contender ardientemente. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos creyentes realmente estarán con la capacidad de contender ardientemente? ¿Se considera usted un cristiano que puede contender, es decir, derribar argumentos? ¿O usted se ha conformado únicamente con lo básico de la fe? Ya no regresa al sistema católico de donde salió porque usted volver a los ídolos, no. Y aunque lo presenten como lo presenten, como hacen en el sistema católico, no, es que venerar imágenes no es idolatría. Se lo presenten como se lo presenten, usted ya no regresa. Pero estoy hablando de algo muchísimo más elevado, es otro nivel. Jóvenes, hombres, mujeres, debemos de tomar en serio esta instrucción. El apóstol Judas está diciendo que la exhortación es que contendamos ardientemente por la fe. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a una tarea espiritual, hermano. Parafraseando lo que ahí estoy leyendo, se lo voy a decir de esta manera. Yo quiero retarle en esta hora para que usted procure ahondar en el conocimiento de la palabra, para que usted en oración y escudriñando las escrituras, puesto que el Espíritu de verdad es el que nos guía hacia toda la verdad, usted se ocupe de su crecimiento espiritual y no se detenga hasta que pueda bíblicamente defender la doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Hasta que usted pueda aclarar las ideas y los pensamientos de la gente que viene en contra suya. Y no importa que esté hablando en este momento, incluyendo a los jóvenes. No importa que
que seas un joven. No importa que usted sea una persona ya de edad y no piense que tiene un gran ministerio. Probablemente antes de que sus días terminen todavía pueda llevar a algunos a Cristo, guiar hacia la salvación a 1, 2, 3, 4 personas. Quizá todavía tenga la oportunidad, si, como ha sido el caso de algunos otros hermanos, que en sus últimos días, teniendo que recibir algún tratamiento médico, tenga la oportunidad de predicar a Cristo a algunas personas antes de que se mueran. Entonces, mi instrucción, hermanos, es esta: no se detenga en escudriñar la palabra, no se detenga en crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, hasta que pueda bíblicamente defender la doctrina, aclarar ideas, sacar a la gente de la confusión, sacar a la gente de las tinieblas. Se lo voy a decir de una manera más clara. Mientras usted no tenga la capacidad de derribarle los argumentos a los carismáticos, siga escudriñando y fundamentándose en la palabra. Mientras usted no tenga la capacidad bíblica de derribarle los argumentos a los ateos, siga creciendo, siga alimentándose. Quiero que comprenda que el apóstol Judas da la instrucción de contender ardientemente. Pero yo me estoy enfocando en el punto de cuántos cristianos no pueden contender. Entonces me he ido un paso atrás. Y la instrucción es: prepárese para poder contender. Prepárese para poder defender su fe. Prepárese para poder derribar argumentos, derribar doctrinas de demonios, pensamientos humanos, mandamientos de hombres. Prepárese para que usted con la palabra de Dios pueda mostrarles a los homosexuales, lesbianas, transexuales y todos esos grupos de la identidad de género moderna que están equivocados, que están fuera de la voluntad de Dios, que han sido engañados. Prepárese para poder derribar todo argumento del movimiento feminista, de la gente que está a favor del aborto, con la palabra de Dios, para mostrarles que están bajo juicio, para mostrarles su condición espiritual, para mostrarles su destino eterno. Prepárese para que si le aparece alguien ahí que los musulmanes medio lo han torcido y se ha salido del evangelio, como surgió la noticia hace algunos meses atrás, usted tenga la capacidad de presentar a Cristo como el Señor, como el Rey, como el Dios Todopoderoso, porque Él mismo se revela como tal. Prepárese para que pueda contender ardientemente si alguien le sale ahí con que hay que guardar la ley, como sucede con los mesiánicos o los adventistas que guardan el día sábado. Prepárese para poder derribar los argumentos, las mentiras, las herejías del sistema católico, las enseñanzas de los gnósticos, las prácticas de los grupos proféticos. Prepárese, hermano, para que usted pueda contender ardientemente. No se conforme con un conocimiento superficial. Prepárese, escudriñe, examine cómo está el movimiento cristiano, examine quiénes serán esos falsos maestros, quiénes serán esos falsos apóstoles modernos, quiénes serán esos falsos profetas. Llega el punto donde uno con la palabra puede identificarlos. Usted tiene que saber identificar esos movimientos modernos, lo que se llama ahora movimiento neopentecostal. Usted tiene que saber qué es eso, cuáles son sus doctrinas y cómo derribarlas. En otras palabras, no solamente, hermano, no escuche a cualquier mujer que dice que es pastora, a cualquier hombre que diga que es profeta o apóstol, sino que también prepárese para poder contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Si en la iglesia Centro Cristiano de Fe se pudiera levantar una generación de hombres, mujeres y jóvenes capaces de hacer eso, capaces de sacar de las tinieblas a la gente, entonces yo voy a tener la satisfacción de haberme visto involucrado en impulsarlo, en motivarlo a posicionarse de esa manera. Quiero concluir con lo siguiente. El apóstol Pedro, habiendo advertido a la iglesia en el siglo I, al igual que Judas, al igual que Juan y Pablo, él escribió en la segunda carta, capítulo 3, verso 17, lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo que hay falsos profetas, falsos maestros,
sabiendo que la gracia se convierte en libertinaje, sabiendo que hay herejías que se han introducido encubiertamente, sabiendo que hay un estilo de vida que no es agradable a Dios, pero se presenta como tal, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Mis hermanos, esta es una exhortación a contender por la fe. Esta es una exhortación a no creer todo espíritu, sino probar los espíritus. Esta es una exhortación a que usted anhele el crecimiento espiritual, a que usted anhele, a que usted escudriñe, a que mis predicaciones o exposición de la palabra solamente le sirvan como una motivación o como una guía para poder ir y escudriñar los temas, para procurar alimentarse espiritualmente. Que Dios esté con usted, guiándole por su espíritu, que Dios le guíe hacia toda la verdad, que Dios sea su respaldo, que Dios esté con usted cuando usted predique, cuando usted testifique, cuando usted ore por los enfermos. Ese es mi deseo, esa es mi bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús, le hago este llamado a esforzarse, a plantarse y a escudriñar las Escrituras para poder permanecer firme y para poder ser un instrumento en las manos de Dios, para abrir los ojos de los que están ciegos y para sacar de las tinieblas a algunos. En el nombre de Jesús bendigo su vida y espero que la paz de Dios, el gozo de Dios, la gracia de Dios sean una realidad sobre cada uno de ustedes que temen el nombre del Señor y que están confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero